Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda con mucho gusto Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido compañero y colega José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿cómo estamos? Encantado de saludarte a ti, a todas las personas que escuchan El fin justifica a los medios. Y la reflexión de hoy me parece muy importante porque México es muchos Méxicos, no es solo un solo concepto. Hay muchísimas realidades en este nombre, ¿no? Y la cuestión indígena es una de ellas, mi querida Graciela. Así es, una de ellas y que es muy importante porque nos dan identidad como mexicanos. Y sin embargo, siguen siendo comunidades muy relegadas en muchos sentidos. Y hoy vamos a hablar de las radios indígenas, que en estos días han puesto en el centro del debate la necesidad de que sus transmisiones de radio estén libres de influencias políticas y de propaganda electoral. Radio Tosepan es una emisora indígena que cubre 290 comunidades de la región de la Sierra Nororiental y Norte de Puebla, así como del norte de Veracruz. Y esta radio ha iniciado esta lucha y bueno, pues se ha complicado porque la autoridad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que esta emisora sí está obligada a transmitir la propaganda electoral. Ojo, mi querida Graciela, amigas y amigos, no la cuestión del Instituto Nacional Electoral, que es la invitación al voto y tal, sino la propaganda de los partidos. La propaganda electoral que no resulta ser información útil para los votantes, sino propaganda, prácticamente publicidad. Hoy vamos a hablar sobre la transmisión de la propaganda electoral en la radio de uso social indígena y para ello nos acompañan Eric Huerta y Nicasia Lino de Jesús. También vamos a presentarles un reportaje sobre esta radiodifusora Radio Tosepan y su derecho a decidir. Como cada programa, nuestra sección Notimedios, un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe aquí con nosotros en El fin justifica a los medios. Saludamos con entusiasmo renovado a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas o vía internet en cualquier parte de este planeta entrañable. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx/El fin justifica a los medios. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a participar por cualquiera de estas vías. El número de WhatsApp al cual usted puede dirigirse para dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. Twitter @Radio El Fin y en Facebook nos encuentra como El Fin Justifica a los Medios. Escuchemos ahora Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Tepic, Nayarit, fue encontrado sin vida el periodista Luis Martín Sánchez, corresponsal del periódico La Jornada y colaborador del medio local Crítica Digital Noticias. Luis Martín Sánchez fue desaparecido por un grupo de hombres la noche del miércoles 5 de julio en la comunidad de El Armadillo. Su cuerpo se localizó la mañana del 7 de julio en el municipio de Tepic. Tras darse a conocer el homicidio de Luis Martín Sánchez, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los hechos y exhortó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno a adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección del gremio periodístico en ese estado y a realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente y eficaz que permita dar con los responsables de este homicidio.
A esta condena se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Red de Periodistas de Puerto Vallarta y el gremio en la entidad. Hay que decir que a la par del homicidio de Luis Martín Sánchez se dio a conocer el secuestro y localización con vida de los periodistas Osiris Maldonado y Jonathan Lora, cuya privación de la libertad también estaría relacionada con sus actividades periodísticas. Periodistas de diversos medios de comunicación se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación para exigir que se esclarezca el asesinato del periodista y corresponsal de La Jornada en Nayarit, Luis Martín Sánchez Íñiguez. Hay que decir que los otros 2 periodistas que fueron secuestrados y localizados con vida no han querido presentar ninguna denuncia, por lo que las autoridades investigan si estos secuestros y el homicidio del corresponsal de La Jornada están relacionados. En Veracruz, el fotoperiodista Juan Carlos Hinojosa fue reportado como desaparecido el pasado 6 de julio, por lo que la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos exigió al gobierno, a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas una investigación expedita sobre la desaparición del comunicador. También la organización Artículo 19 urgió a las autoridades municipales y estatales a coordinar acciones urgentes que garanticen la localización con vida de Juan Carlos Hinojosa, quien se desempeña como fotógrafo de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Nanchital y editor de la de 8 News, medio que cubre temas de migración y recientemente incendios en la zona industrial. En Chilpancingo, Guerrero, el periodista Alberto Gómez denunció que la noche del 7 de julio, sujetos desconocidos allanaron su domicilio y robaron su equipo de trabajo y documentos personales. Con este suman 7 los casos de robo a periodistas en Chilpancingo y extrañamente, declaró el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, los asaltantes se enfocan con lo que tiene que ver con las herramientas de trabajo de los comunicadores. También se dio a conocer que esta semana fue baleado en Acapulco Alan Castro, hijo del periodista Celso Castro y responsable de la página Contacto TV Guerrero en Facebook, por lo que demandan al gobierno investigar las agresiones y resarcir los daños a los comunicadores y sus familias. En Ciudad Juárez, Chihuahua, un grupo de migrantes atacó al periodista Miguel Ángel Torres, reportero del periódico regional El Diario. Miguel Torres cubría una nota en la zona centro de la ciudad cuando un grupo de personas, entre las que había extranjeros, comenzaron a golpearlo hasta dejarlo tirado y aturdido. Estos hechos ya fueron denunciados, pero desafortunadamente el periodista no ha logrado describir a sus atacantes. En noticias internacionales, el grupo audiovisual BBC de Londres suspendió a uno de sus presentadores tras salir a la luz que pagó a un menor de edad para que le enviara fotos pornográficas. En un comunicado, la BBC señaló que el caso se investiga con prontitud y sensibilidad, pero destacó que se trata de una serie de circunstancias complejas y cambiantes. Hay que decir que la BBC ya había sido criticada y se había cuestionado su imparcialidad luego de que uno de sus presentadores de deportes criticó en redes sociales la política migratoria del gobierno. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales. Bueno, pues la invitación está ahí expresamente para usted, amiga, amigo, para estar informado, para estar informada, consultando Notimedios en nuestras redes sociales. Agradecemos los comentarios de las personas que se toman la molestia de hacernos llegar su punto de vista, su crítica, su opinión. Todas son bienvenidas. En Twitter, @Radio El Fin, en Facebook, El Fin Justifica a los Medios y en WhatsApp, 55 12 33 29 15. Continuamos. Y para introducir el tema de nuestra entrevista de hoy, le invitamos a escuchar este reportaje que realizó nuestra compañera Diana Obispo sobre Radio Tosepan en su defensa del derecho a decidir. El reportaje.
Las radios comunitarias son aquellas emisoras radiofónicas que tienen el objetivo de defender el derecho a la información y la libertad de expresión de los pueblos indígenas. Estas radios constituyen el mejor medio para difundir información sobre las cuestiones que afectan e interesan a las comunidades. Se han caracterizado por ser emisoras de corto alcance, sin fines de lucro que contribuyen a la diversidad y la pluralidad de diferentes sectores. Las emisoras en el ámbito rural han presentado una opción comunicativa para aquellas comunidades que carecían de posibilidades de acceso a la información y de un espacio comunicativo en el que pudieran participar. Tal es el caso de Radio Tosepan, una radio indígena concesionada del pueblo Macehual, Náhuatl y Totonaco que cubre la Sierra Nororiental, el norte de Puebla y el norte del estado de Veracruz, territorios que se organizan bajo sus propios sistemas normativos. Debido a esto, Radio Tosepan solicitó al Consejo General del INE no transmitir los spots de los partidos políticos, puesto que va en contra de su sistema de gobernanza, principios y valores plasmados en el Códice Macehual. Sin embargo, el 27 de febrero de 2023, el Consejo General del INE rechazó esta solicitud. El INE no tomó en cuenta los argumentos jurídicos presentados por Radio Tosepan, que se basan, entre otras cosas, en el trato diferenciado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció para estos medios de comunicación. En opinión de los concesionarios, esta resolución violenta y desconoce el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Ante la negativa de la solicitud por parte del INE, Radio Tosepan presentó un recurso de impugnación el pasado 28 de junio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual decidió aplazar la resolución para el día 5 de julio de 2023. Con el fin de hacer visible su petición, los integrantes de esta radio comunitaria decidieron manifestarse el pasado 5 de julio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para hacer esperar la resolución respecto a su demanda de no difundir spots de propaganda política. Estuvieron presentes integrantes de la radio Tosepan Limaxtum y representantes del pueblo Macehual, acompañados de pueblos originarios Mazateco, Triqui y Otomí. La Radio Tosepan realizó una muestra cultural donde defendió su derecho como radio comunitaria a preservar su autonomía y los usos y costumbres de sus pueblos y comunidades. Mientras se llevaba a cabo la muestra y transmisión del pueblo Macehual, Mariana López Lima, abogada y encargada de la comunicación y difusión de Redes AC, nos comentó que las radios comunitarias deberían de tener la opción de decidir qué transmitir respetando su autonomía. Asimismo, resaltó que hay que hacer una distinción de lo que es una propaganda y lo que es información. Escuchemos. Pues nos parece que es una forma de colonización y una actitud de las instituciones que representa un racismo histórico y sistémico en nuestro país, porque las radios indígenas tienen una historia de lucha de muchos años, de resistencia, desde donde ellos narran sus historias desde la autonomía. Entonces, este tipo de resoluciones atentan directamente en contra de su capacidad de decidir sobre lo que quieren transmitir en sus estaciones de radio. Nosotros, más que pensar que no deben tener la opción de no hacerlo. Es decir, ellos sí transmiten información oficial del gobierno para informar a las personas, pero sí nos parece muy importante hacer una distinción entre lo que es información y lo que es propaganda política. Entonces, realmente lo que nosotros queremos es resaltar que las radios deben tener opción, más que no deben transmitir los spots de radios políticos, sino que deben preservar la autonomía desde donde pueden elegir qué transmitir y qué no transmitir.
Por su parte, Bonifacio Iturbide, director de Radio Tosepan, expresó que este tipo de resoluciones implican un desplazamiento en la decisión de los pueblos originarios, ya que hay diferencias al trabajar y pensar desde un sistema político democrático a una forma de vida comunitaria. Pues implica seguir con un desplazamiento de las formas de vida de los pueblos originarios. Por ejemplo, la forma de alimentarnos, nuestra lengua, nuestra cosmovisión en general, y pues porque es distinto el pensar o el trabajar en un sistema en el que estamos discutiendo ahorita, político, democrático, a una forma de vida comunitaria. Si eso se sigue desarrollando dentro de las comunidades, implicaría que ya está ocurriendo que muchas formas de vida comunitaria se estén terminando. Y terminar esas formas de vida comunitaria hace que las familias de los pueblos originarios también se dividan. Porque a pesar de que han llegado los partidos políticos a la comunidad y mucha gente ya se ha visto obligada, y digo obligada o de alguna manera pacíficamente convencida. Por ejemplo, llegan los partidos políticos y es usual que utilicen los programas sociales para ofertar que en su función va a ser mejor el trabajo. Y ofertar esos programas sociales o usar los que se están dando, eso hace que la comunidad de alguna manera ceda hacia un candidato o candidata, ahora actualmente también, de X partido. Entonces, eso no es así en las comunidades. En las comunidades se trabaja juntas y juntos desde las asambleas, desde los trabajos comunitarios, en nuestro caso las faenas, y desde ahí mismo se va, bajo la participación de las personas, se va visibilizando quién tiene actitudes, características de liderazgo, de transparencia, de honestidad, de iniciativa, de puntualidad, de tiempo disponible, de respeto a la comunidad, de trabajo en su conjunto, y no el ver para beneficiarse él solo, sino para beneficiar a la comunidad. No está de por medio cuánto le van a pagar, está de por medio cuánto puede servir a la comunidad. Durante el Tribunal Electoral, el Pleno discutió la solicitud de revisión, llegando a un acuerdo que consideró que la emisora con título de uso social indígena es similar al resto de las radiodifusoras, teniendo por obligación la transmisión de la pauta electoral que envíe el INE. En el proceso de votación, la magistrada Yanino Talora votó en contra de la propuesta y mencionó que debe haber mayor reconocimiento a los pueblos indígenas. Por lo tanto, el instituto no debe tratarla como si fuera una concesión comercial. En el proceso de votación, la magistrada Yanino Talora votó en contra de la propuesta del INE y mencionó que debe haber mayor reconocimiento a los pueblos indígenas. Por lo tanto, el instituto no debe tratarla como si fuera una concesión comercial. En cambio, el magistrado José Luis Vargas destacó que las transmisiones abarcan a comunidades de Puebla y Veracruz que sí eligen a sus candidatos bajo el sistema de partidos políticos. Estando a favor de esta declaración, la magistrada Mónica Soto agregó que no se están vulnerando los usos y costumbres. Por el contrario, se está dando el derecho a la información para los pueblos indígenas. Con base en todos estos elementos que menciono, se concluye que la controversia es de naturaleza extracomunitaria ante la tensión entre los derechos de la parte actora en su condición de concesionaria social indígena frente a las normas constitucionales y legales que la concesión, que las consideran como sujetos obligados respecto de la transmisión de los tiempos que forman parte del modelo de comunicación político-electoral.
Quisiera resaltar que para la autoridad responsable no se contemplan tratamientos diferenciados respecto de las obligaciones de transmitir la pauta electoral. Contrario a ello, en el proyecto razono que, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las concesionarias de uso social indígena sí son sujetos diferenciados que los hace beneficiarios constitucionales de un tipo especial de concesión y por ende pueden ser favorecidos con medidas para remediar la discriminación tanto en las condiciones de adquisición como de operación de la concesión. Sin embargo, a efectos de identificar una desigualdad estructural en las concesionarias, en la concesionaria actora, que obligue a las autoridades electorales a brindar la excepción solicitada respecto a la transmisión de la pauta, en el proyecto se realiza un ejercicio de verificación de si las restricciones constitucionales y legales son válidas para limitar el derecho de la actora, considerando que no ostenta un derecho absoluto solo por ser concesionaria indígena. Obteniendo un resultado de 4 votos a favor y 2 en contra, el Tribunal Electoral resolvió que la emisora Tosepan, perteneciente a la cooperativa indígena Tosepan Totatanisque, deberá transmitir los promocionales de partidos políticos en su programación. Ante la negativa del Tribunal Electoral, Radio Tosepan elaboró un comunicado de 8 puntos en el que expresa que dicha resolución pone en riesgo la credibilidad de la concesión para garantizar el ejercicio de la comunicación de los pueblos indígenas, y anunció que acudirá a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que se reconozca su autonomía. Estaremos atentos a la resolución que en este sentido emita este organismo internacional en consideración del respeto a los derechos de libertad de expresión y la autonomía de los pueblos indígenas. Para El Fin Justifica los Medios, Diana Obispo y Melissa Vega. En Twitter estamos como @Radio El Fin, en Facebook nos encuentra como El Fin Justifica los Medios y el número de WhatsApp es 55 12 33 29 15. Lo invitamos a participar. Quédese aquí con nosotros en El Fin Justifica los Medios. La entrevista. Propaganda electoral en la radio de uso social indígena. Las radios comunitarias iniciaron una lucha legal por el respeto de la cosmovisión, usos y costumbres de las comunidades indígenas, argumentando que los territorios indígenas cuentan con sistemas normativos propios y formas de organización que les brindan autonomía para el cuidado de la vida y la defensa de su territorio. Así es, y esta lucha pues ha escalado a distintas instancias de lo que se considera la legalidad en México y desafortunadamente en esto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto que estas emisoras con un título de uso social indígena pues son similares al resto de las operadoras de radio y televisión y por lo tanto deben divulgar, al igual que todas las demás por sus frecuencias, toda la pauta electoral que les envíe el Instituto Nacional Electoral y la propaganda electoral. Y para hablar sobre las implicaciones que tiene la lucha de las radios indígenas y la resolución del tribunal, hoy nos acompañan 2 queridos invitados. Son Eric Huerta, quien es abogado, defensor y coordinador de la organización Comunicación Redes Sociedad Civil, y Nicasia Lino de Jesús, integrante de la Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas en Cuetzalan, Puebla. Bienvenidos, muchas gracias por estar en el programa. Gracias, Graciela, muchas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias por su tiempo, Nicasia, gracias Eric. Y bueno, pues, ¿por qué no nos ponen en antecedentes en torno a esta lucha que intenta evitar la programación de propaganda electoral en las radios indígenas?
pero hay propaganda electoral, hay información del Instituto Nacional Electoral, ahí hay cuestiones que habría que puntualizar, mi estimado Eric Huerta. ¿Qué nos dices? Sí, no, qué pertinente es esto que señalas, porque de hecho, pues al tener esta resolución de los magistrados, veíamos que ni siquiera tenían claro cuál era la petición específica de Radio Tosepan. Radio Tosepan se opuso a la propaganda electoral. La información del INE, ellos aceptaron ponerla, e incluso en algunas de las audiencias que se tuvo con el Consejo del INE, se les señaló claramente que si se trataba de información, ellos no tenían problema en presentarla, pero lo que sí no podían pasar era la propaganda electoral. Y ese es el tema, se opusieron a pasar y se oponen a pasar la propaganda electoral de los partidos políticos. ¿Cuál es la diferencia que ustedes observan en torno a esto? O sea, sí están de acuerdo en pasar la propaganda del INE, ¿no? De propaganda de promoción del voto e incluso información sobre los candidatos. Sin embargo, la propaganda electoral no. ¿Por qué? Pues nosotros especifico como más bien esta parte de la importancia de tener una credencial, ¿no? Dentro de nuestro medio de comunicación no nos negamos a pasarlo. Si es que se solicita, ¿no? Por ejemplo, las solicitudes, ¿en qué oficinas puede hacer? Lo que sí no pasamos es el de los nombres de los partidos políticos o el simple hecho de nombrar algo o una persona o un partido en la radio. ¿Y por qué? Por dos simples cosas, ¿no? Uno, no nos sentimos identificados dentro de nuestra radio Tosepan y dentro de la comunidad pasar los spots de los partidos políticos porque promueven violencia, dividen a las comunidades y de alguna manera también pues traen conflictos, ¿no? Y más que unir a la gente, lo que hace es eso, la división. Y lo otro es que nosotros no creemos, o más bien creemos que hay otras mejores formas de elegir. Y eso pues es a través de estas formas de elegir a través de costumbres y tradiciones, que es como se rigen las comunidades. Nos decía la magistrada que estaba ahí dándonos una charla muy larga, queriéndonos decir que pues ellos están luchando por nuestros derechos cuando, pues no, como decía Eric, al parecer no leyó ni siquiera la propuesta, el proyecto, donde se sentía protectora por nuestros derechos, diciendo que nosotros, que sí, que pues tenemos que pasar los spots de los partidos políticos porque tenemos que estar informados, ¿no? Y decía ella que estamos exigiendo no pasar los spots de los partidos políticos, pero sin embargo nuestras comunidades son electas a través de los a través de los partidos políticos. Entonces, hay algo ahí que definitivamente nosotros pues hemos hecho y que pues no conocen nuestras comunidades. Hay comunidades que sí. Las comunidades se eligen a través de asambleas, ¿no? De un conversatorio, a través del trabajo comunitario o del historial comunitario que tiene esa otra persona que va a ser elegido como representante. Y no se compite por el poder, ¿no? Sí, porque para nosotros no es poder, sino para nosotros es un trabajo social, es una responsabilidad que tú haces, que tú asumes para que otras personas lo puedan seguir haciendo, ¿no? Entonces, pues esa es la diferencia. Y vaya que es una gran diferencia. Sin embargo, como bien dices, Nicasia, pues existen estos partidos políticos y permean partidos locales, regionales, estatales, incluso nacionales, a todo lo largo y ancho del territorio mexicano. Y las implicaciones que tiene esto, dices tú, es violencia, son conflictos, división de las personas. Para aclararle a las personas que nos escuchan, habría que decir que Radio Tosepan transmite su señal en la zona de Puebla, la zona serrana de Puebla y parte de Veracruz. ¿Esto es correcto? Así es, Radio Tosepan se encuentra en el municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, en la Sierra Nororiental del estado.
Llega en el estado de Veracruz y en Puebla a todos los socios y socias de las comunidades que forman parte de la Unión de Cooperativas, aproximadamente 46,000 socios que forman parte, y que de esos 46,000 somos los que exigimos que no pasar los spots de los partidos políticos. Hablan de que esta propaganda electoral, que hemos tenido ya la oportunidad de verla y escucharla en los años anteriores, divide, es propaganda agresiva, que no aporta información útil para los votantes. Esto nos estaría hablando de que hay una reforma electoral pues a medias, que tendría que afinarse y tal vez volverse a legislar con mirada también hacia este tipo de emisoras que no son lucrativas, como son las comunitarias, las indígenas, pero también las públicas, ¿no? Creo que nosotros coincidimos con ustedes en este sentido. Radio Educación quisiera hacer información más útil para la audiencia, información que nos aporte más datos sobre los candidatos, que nos permita decidir con mayor información. Y sin embargo, la propaganda electoral, así como está diseñada, pues efectivamente no aporta gran cosa. Creemos que sería necesario una nueva reforma. ¿Ustedes qué piensan al respecto, Eric? ¿Tendría que haber una reforma a las leyes vigentes para que esto pudiera ponerse de nuestro lado? Sí, yo creo que, o sea, hay muchos elementos que pueden incorporarse a la legislación y mejorar la regulación. Sin embargo, en el caso específico de la radio indígena, digamos, no está establecido claramente que son radios distintas de las demás, ¿no? Incluso que dentro del universo de las radios sociales y las radios comunitarias, las radios indígenas tienen una categoría específica y su regulación, digamos que además de lo que establece el artículo 28 o la Ley Federal de Telecomunicaciones, que incluso reconoce sus fines, se enmarca en el artículo 2 constitucional. Y de todas estas radios, digamos, es la única categoría que se engloba en el artículo 2, que habla precisamente de todos los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, en el caso, o a diferencia de todas las demás concesiones, que son lo que llamamos, digamos, en derecho un acto gracioso del Estado, es decir, es algo que el Estado te da. En el caso de las comunidades indígenas, es un derecho que el Estado está obligado a respetar. Y claro, ahí entra una figura a través de la cual se ejerce este derecho, que es la concesión, ¿no? Pero entonces es una categoría totalmente distinta, e incluso hay jurisprudencia de la propia Corte de que esa categoría específica debe ser diferenciada de todas las demás categorías, y tienen una cuestión, o sea, una serie de derechos que no tienen las otras radios, como puede ser el derecho a la autonomía, porque los pueblos indígenas tienen ese derecho a la autonomía dentro de su reconocimiento, digamos, en el pacto que da origen a México como país. Debe de haber un respeto específico a la autonomía de los pueblos indígenas. Entonces, sí, hay, digamos, muchas cosas que tienen que regular, pero para el caso de este caso específico, la ley es muy clara con los fines, la Constitución también es muy clara y la jurisprudencia también es muy clara. Entonces, el problema que hay aquí es la falta de voluntad del Instituto Nacional Electoral y de algunos de los magistrados que forman el Tribunal Electoral, porque no fue un caso que se dio por unanimidad, fue un caso que se dio por mayoría, de algunos magistrados dentro del tribunal que no quieren acatar la Constitución. Ese es el problema específico. Oye, Eric, bueno, pero entonces, ¿cómo conciliar estas particularidades de las radios indígenas, las radios de los pueblos originarios, con sus cosmovisiones, y al mismo tiempo los tiempos de elecciones en procesos locales o regionales, estatales, inclusive, y los nacionales, que es lo que se nos viene encima, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo conciliar esa cuestión? Justamente, ustedes ya le solicitaron al INE y al tribunal, y ante la respuesta parece que empieza un
peregrinaje legal que va a llevarlos a instancias inclusive internacionales. Sí, así es, digamos, este caso pues se va a ir a instancias internacionales justo por esta negligencia, digamos, del instituto, ¿no? Y creo que aquí lo importante es el conflicto que hay, digamos, entre un derecho humano de los pueblos indígenas a la autonomía y una prerrogativa de los partidos políticos al uso de tiempos de Estado en todos los medios. Pero recordemos una cosa que yo creo que hay un artículo de José Soto, del Economista, que en su encabezado es muy claro, dice, si las comunidades indígenas pueden expulsar a los partidos políticos de su territorio y decidir gobernarse por sus propias formas, como es el caso de muchas de las comunidades que conforman, digamos, la audiencia de la radio Tzepan Limaxtum y del pueblo Macehual, a quien fue otorgada la concesión. Si pueden sacar a los partidos políticos de sus comunidades, mucho más los pueden sacar de sus radios, ¿no? Entonces, aquí, digamos, el tema es que pues no está entendiendo bien el tribunal qué es lo que tiene que balancear, y sobre todo pues, un derecho humano es mucho más importante que una prerrogativa a un partido político, porque el derecho humano está vinculado inherentemente a la persona y en específico a la comunidad indígena a la que se le reconoce este derecho. Entonces, bueno, sí, viene ahorita, pues de entrada, más litigios con el propio instituto cuando intente aplicar esta norma, pero también, pues, litigios ante la Corte Interamericana. La conversación es con Eric Huerta, con Nicasia Lino de Jesús, en torno a la propaganda electoral en la radio de uso social indígena. ¿Cuál es su punto de vista? Los invitamos a comunicarse a través de las distintas vías de comunicación que le ofrecemos y darnos su opinión y comentarios en torno al tema de esta entrevista. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. El tema es propaganda electoral en radios de uso social indígena y nuestros invitados son Eric Huerta, Nicasia Lino de Jesús, en torno a la propaganda electoral en la radio de uso social indígena y la lucha en particular de Radio Tzepan, una estación comunitaria que está ubicada en la parte serrana de Puebla y parte de Veracruz y que atiende a más de 40,000 personas que tienen necesidades muy particulares en cuanto a la lengua, en cuanto a los contenidos de la información, en cuanto a toda una cosmovisión y la preservación de la misma. ¿Qué nos dirías en torno a esto, a estos antecedentes, a esta lucha que viene ahora para ustedes, Nicasia? ¿Están preparados para llevarla a cabo? ¿Son ustedes comunidades resilientes, por supuesto? Las mujeres, como tu organización de mujeres indígenas en Cuetzalan, pues no podemos dejar de felicitar por lo aguerridas que son. ¿Qué nos dices desde tu punto de vista? Claro que sí, pues desde Radio Tzepan, como grupo, pues como equipo de trabajo, hemos estado siempre en colectivo, trabajando justamente en estas luchas. Esta no es la primera lucha que tiene la Unión de Cooperativas Tzepan, es una de tantas. Hemos sacado ya a otras empresas como Walmart aquí. Ya hemos sacado también a CFE cuando quiso poner las antenas, las líneas de electricidad, diciéndonos que como Cuetzalan o como pueblos o como comunidades íbamos a necesitar más energía. Entonces, esta es una lucha más, ¿no?, que estamos teniendo y sé que vamos a ganar. Va a ser difícil, pero no somos las únicas y los únicos radios. Hay muchas otras radios que se están sumando y como el nombre de nuestra Unión de Cooperativas Tzepan se llama, Unidos Venceremos.
Eso te iba a preguntar justamente, ¿cuántas emisoras comunitarias se han sumado a esta lucha que inició Radio Tosepan? ¿Existe alguna coordinación entre ustedes? ¿Qué es lo que están planteando? Pues en este caso, nuestro representante legal, que es Bonifacio Iturbide Palomo, ha estado en contacto él más directamente con estas radios que han, pues que de alguna manera nos han apoyado en esto. Ahí está, por ejemplo, una radio hermana que tenemos por aquí que se llama Radio Sinaca. En este caso, ellos todavía no piden la concesión, pero justo por eso, ¿no? Porque sabemos que si uno pide la concesión, pues nos obligan a pasar estas pautas. Entonces, pues en algún momento obviamente él lo va a pedir, pero pues sí, ¿no? ¿Cómo es que van sumando otros medios de comunicación? Viene una larga lucha, Eric Huerta, por parte de las comunidades, de las radios mismas, de las radios comunitarias. Ha habido negligencia, ha habido omisión, ha habido pues falta de apego a la Constitución y pues sigue la lucha, ¿no? Las posibilidades son inclusive de ¿qué? Llegar, o sea, olvidarse de las concesiones por no entrar al juego de el gobierno en estos casos particulares del Estado que exige estas propaganda al aire en todos sus medios y ya como si no fuera suficiente la cantidad de spots que vemos en los medios comerciales de bardas pintadas, de cartelitos y todo lo demás, ¿no? ¿Qué nos dices, Eric? Sí, pues como tú dices, esto realmente debería importarle más al Estado que a las comunidades indígenas, porque la radio indígena pues ha existido mucho antes de que estuviera la ley y ha estado con o sin la ley, ¿no? El reconocimiento de estas radios a través de la legislación, pues fue un mecanismo que permite un ejercicio pacífico de este derecho, ¿no? Pero es algo que no puede impedir porque no ha sido capaz ni será nunca capaz el Estado de silenciar a las comunidades y de evitarle su derecho a la comunicación. Entonces, pues muchas radios, como ahorita lo decía Nikki, como Estéreo Lluvia, Radio Choloyan, ¿no? Se han opuesto a esto y están en la misma situación que Radio Tosepan y Maxtum, ¿no? Y entonces muchas de estas radios optaron, como fue el caso, ya les platicará Nikki un poco más de esto, pero optaron por la concesión como un mecanismo de reconocimiento y también de lucha, de abrir este campo, porque sabían que probablemente se iban a enfrentar a cuestiones como estas y estaban dispuestos a dar la lucha legal para que el reconocimiento fuera pleno de los derechos a la autonomía. Pero en el caso de que no, pues el Estado siga rehusándose a esto, en realidad lo que va a ocasionar es que menos radios quieran pedir la concesión y vayan a hacer uso material del espectro radioeléctrico, pues como lo venían haciendo antes. Entonces echa para atrás pues un trabajo de mucha gente, una lucha de muchos años por poder tener una coexistencia pacífica entre el Estado y los pueblos indígenas. Debemos de recordar que específicamente la disposición que tiene que ver con los medios de comunicación es un extracto o es más bien una copia textual de los acuerdos de la parte correspondiente de los acuerdos de San Andrés que dieron, fue un avance en la resolución, son acuerdos de paz, un avance en la resolución de un conflicto armado. Entonces, esto es tan importante que debe ser respetado porque estamos hablando justo de un acuerdo de paz, o sea, de un elemento necesario para una coexistencia pacífica de las comunidades con el Estado, ¿no? Pues la opción para las audiencias que en estos tiempos electorales tenemos pues una propaganda electoral apabullante que realmente molesta más que servir, es apagarle a la radio. Sería tanto como lo que ustedes están diciendo, mejor no pedir una concesión porque eso nos va a obligar a transmitir la propaganda electoral. Creo que esto no está abonando a que los ciudadanos tengamos mayor información y lleguemos a las elecciones mejor informados. Entonces, la opción que se queda es poder hacer programas propios, producción,
coberturas informativas en donde tratemos de dar mayor información sobre quiénes son esos candidatos. ¿Ustedes qué condiciones tienen como para poder producir estos programas? Porque obviamente implica pues recursos, ¿verdad? Reporteros, guiones, investigaciones. ¿Qué tanta información ustedes pueden tener sobre estos temas como para poder darle a sus audiencias información que les ayude a tomar decisiones con respecto a las elecciones? Bueno, dentro del equipo, uno de los contenidos que nosotros estamos creando o realizando, que se está empezando a llevar en proyectos radiofónicos, un libro que para nosotros es como el libro de nuestra constitución política, el Códice Macehual. El Códice Macehual es hecho por socios y socias de la Unión de Cooperativas Tosepan, fundadores y fundadoras, que forman parte de ese libro del Códice Macehual. Justo habla de estos temas. Habla de estos temas que son cómo es la forma de gobernabilidad dentro de las comunidades. ¿Cuál es nuestra forma de gobernabilidad? ¿Cómo se rigen nuestras autoridades comunitarias, ¿no? No desde el poder, mucho menos de la competencia, mucho menos de las promesas, sino más bien este trabajo desde el Tayolchicahualis, que significa fortalecimiento del corazón, que es una iniciativa que nosotros hicimos y trabajamos mucho en tiempos de pandemia, donde tratamos de, más bien unimos a las comunidades con esta situación que vino, para cómo desde las comunidades podemos ayudarnos y también no olvidarnos de las asambleas y también no olvidarnos de nuestras formas de organización. Entonces, este libro, el Códice Macehual, ya se está llevando en programas de audio, en programas, en testimonios, en entrevistas que han hecho parte socios y socias de la Unión y que nos cuentan, ¿no?, cómo es esta forma de gobernabilidad. Entonces, hace unos días, cuando dimos el informe dentro de nuestra asamblea, ¿cuál fue la respuesta? Ellos decían, pensemos porque ellos construyeron 40 años más de vida, los próximos 40 años de la Unión de Cooperativas. Dijeron, pensemos que Radio Tosepan es obligado a pasar las pautas programáticas de los spots de los partidos políticos. Pensemos que perdimos y que nos dimos por vencidos. Cuando se escuchen los spots de los partidos políticos, entra un audio de un abuelo o una abuela donde diga Radio Tosepan fue obligada a pasar estos spots de los partidos políticos. Nosotros no queríamos pasarlo, pero el Estado nos obligó. Y nos decían, y así es como de alguna manera no nos bajan la voz. Y decían también, porque al final, pues se convierte en una radio, nos comentaban, en una radio rebelde, ¿no? En una radio que dice lo que es, que dice lo que siente cuando está pasando algo que es por obligación del Estado, que obliga al Estado, ¿no? Y porque eso, pues, es así, o sea, ha sido así dentro de las comunidades. Claro, una difícil lucha para lograr la autonomía, la independencia, híjole, palabras que parecen luego utópicas, ¿no? Entonces ustedes se declaran en rebeldía y se declaran también con sus testimonios de transmitimos esto en contra de nuestra voluntad. Y de esa manera sus audiencias saben cuál es su postura, cuál es su punto de vista y qué es lo que sigue, mi estimado Eric Huerta, porque pues en un momento tan complicado de la vida nacional, muchas cosas podrían suceder. Ojalá llegara a los niveles más altos esta lucha y se dieran, pues, no sé, que no quisiera yo pecar de ingenuo, pero resoluciones positivas a favor de nuestros pueblos originarios, que tan importantes son y tendríamos que apoyarlos hasta lo último para rescatarnos a nosotros mismos. Ese es un punto de vista personal, por supuesto, mi estimado Eric. ¿Cómo cierras esta charla? No, pues yo creo que es muy importante, sobre todo en este momento de elecciones, recordar que en México hay otra forma de ejercicio del poder.
esta de los pueblos indígenas, en donde el poder no está en los individuos que son nombrados, sino en las asambleas, que son el punto más importante de organización de las comunidades. Y es esa asamblea la que decide. Y las personas que son electas por esa asamblea de manera directa y a partir del servicio que han prestado, están obligadas a acatar a la asamblea y a servir a la comunidad. No es como en la democracia que estamos acostumbrados, en donde tú eliges a una persona pensando en que esa persona te va a representar, que nunca te oyó, nunca te vio, no está al tanto de sus necesidades, porque de hecho son personas que se dedican a eso, a vivir de la política, no son personas que vivan entre las comunidades, que vivan entre el pueblo, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Yo creo que si pensamos en el derecho que tenemos todos como ciudadanos a la información, es el derecho de conocer estas otras formas de gobernarse, porque eso nos puede ayudar muchísimo a cambiar este sistema político del que estamos todos hartos, ¿no? Pues ojalá que también las audiencias pues hagan sentir su voz, ¿verdad? Para poder modificar estas condiciones en las que se están llevando a cabo las propagandas electorales. Te agradecemos mucho a Eric Huerta, abogado defensor y coordinador de la organización Comunicación Redes Sociedad Civil, y a Nicasia Lino de Jesús, integrante de la Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas en Cuetzalan, Puebla. Para despedirnos, ¿qué le dicen a nuestras audiencias? ¿Dónde podemos escuchar a Radio Teosepan y dónde podemos continuar recibiendo información sobre esta lucha que están llevando a cabo? Podemos ir, más bien todas las personas que le den seguimiento a esta información. Nosotros, junto con los compañeros de redes, se van dando boletines de prensa, boletines de información. De igual manera, en el Facebook de Radio Teosepan, ahí se pueden estar informando de todo el proceso y pues esos serían los medios. Sí, muy bien. Pues ahí está la campaña, hashtag nuestras radios, nuestras normas, y nos pueden seguir por ahí. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus razonamientos, y les deseamos el mejor de los éxitos en esta lucha, que no solo es de ustedes, sino de mucha gente, estoy seguro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Y recuerden que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @radioelfin. En Facebook búsquenos como El Fin Justifica a los Medios o encuentran nuestros podcasts en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos en esta emisión del Fin Justifica a los Medios Guillermo Lagarda, Diana Obispo, Glenda Peralta, César Lozano, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.